Arteixo, desde la Concejalía de Turismo, Deportes y Bienestar Social, también y la Policía Local y Protección Civil, también al CCA. Y bueno, otro año más volvemos a contar con un evento, yo creo que importante para el Concello. El evento empezamos el próximo viernes, el día 13, abrimos puertas a las 7 de la tarde. El cambio de ubicación, como decía mi compañero Bruno, creemos que es un acierto, creemos que vamos a integrar el evento dentro del mismo concello, que toda la gente queremos que no se piense en un mundo motero como una cosa distinta, es una cosa fuera solamente para gente muy rara, que se viste de una forma distinta y que anda en moto por ahí. No, queremos que la gente vea que realmente somos gente normales, que estamos todos los días en la calle y que se puede hablar con nosotros. Entonces, estando dentro del pueblo, creo que es un acierto y lo veremos este fin de semana. Garantía de sol, muy clara, vamos a tener temperaturas superiores a 26 grados todo el fin de semana, con lo cual va a ser un tema muy interesante, no, es una garantía para nosotros. Y bueno, un poco la historia del mototurismo es una asociación sociocultural sin ánimo de lucro, desde el año que nació en el año 2005. Somos más de alrededor de 80 socios ahora mismo, recorremos miles de kilómetros por toda España, no solamente por Galicia. Queremos ser un referente dentro de las concentraciones a nivel de nuestra comunidad, a nivel Galicia. A nivel Galicia hay hoy 2 o 3 concentraciones importantes y cada vez estamos más introducidas en ese nivel. Muy importante que todas las actividades son gratuitas, todos los conciertos, las proyecciones, todos los eventos que realizamos son totalmente gratuitos, el espectáculo de motor. No se cobra entrada, no cobramos ninguna entrada en ningún apartado, lo único que cobramos por si quieren quedar a comer, pueden, con precios muy económicos, poder hacerlo. Y como decía Bruno, el año pasado hemos tenido más de 800 motos. Este año creemos que lo vamos a superar por los comentarios que tenemos del montón de Motocross. Rondan más de 10.000 litros de combustible consumidos en todo el fin de semana con todas las rutas que hacemos de desplazamientos. La temperatura que ya hemos comentado y las rutas, haremos 2 rutas importantes, la más importante es la de sábado a la tarde, y la de sábado a la tarde, sábado 14, iremos por los concellos de Arteixo y Laracha, pasando por Cayón, Laracha, Payosaco y algunas calles del concello de Arteixo, terminando subiendo por Oseiro y bajando por Villarrodés. El domingo por la mañana, el domingo 15, también hacemos otra ruta, las 2 rondan los 40-45 kilómetros y recorreremos la del domingo, el concello de Arteixo y La Coruña, ¿vale? Por no callejear un poco también por el tema de la Chana. Entonces, al final, el evento aquí, es importante que el viernes proyectamos el partido de España, llevamos una pantalla de LED de 3 metros por 2,5 aproximadamente, sí, 4 por 3 o 3 por 2,5 aproximadamente, es una pantalla de alta definición. Es una pantalla muy especial, pero que nos permite visualizar hasta los tiempos de las carreras, con lo cual el tema del partido de fútbol va a ser un tema interesante de ver también. Tenemos a Los Claretes en concierto el viernes, un grupo rockero que también con gente de Arteixo, que está aquí con nosotros, y la verdad que lo hacen muy bien y mueven a mucha gente, con lo cual el viernes tendremos un concierto. Y el sábado colabora también la discoteca Móvil Movimiento, que la tendremos toda la tarde y hasta que de cierre de jornada, y una actividad especial que es el Duende Eléctrico, que es otro cómico interesante, nos vamos a reír bastante con él, hace un espectáculo muy bonito en el escenario. Actividad de motor, integraremos AV Campos. AV Campos es un espectáculo de Sund, es un conductor acrobático, que haremos el espectáculo aquí justo debajo del ayuntamiento. Cada vez se reconoce más a nivel nacional porque ha salido en televisión, en programas en El Hormiguero, ha hecho espectáculos y la verdad que cada vez lo hace mejor y tenemos un espectáculo de sábado a la tarde con él. Y en principio son un poco a grandes matices todo lo que sea el espectáculo. Vuelvo a repetir, agradecimiento al Concello de Arteixo, porque sin el apoyo del alcalde y de todos los concejales y todos los estamentos como policía, protección civil y demás sería imposible. Marcos, también, Puri, bueno, es decir, gracias a todos porque la verdad que nos han tratado